¿Qué explica que nos pueda gustar música interpretada en una lengua que no entendemos y no nos transmita nada la realizada en la nuestra? Bueno, probablemente que la realizada en la nuestra sea malísima. Mira, yo pocas veces me ha pasado, pero tuve un caso muy notable con un trío vocal belga que se llama Lais. Ahora es un dueto porque una de las chicas salió de ya del grupo. Pero Lais funcionó como 20 años. Cantaban en italiano, cantaban en francés, ¿sabes? Más o menos me defiendo. Pero cantaban mucho en flamenco, en holandés, se llama flamenco, ¿no? Y no entendía yo, de hecho, una de las canciones, me pasé años para encontrar la letra. Y luego la letra estaba bien, pero no era lo importante la letra, sino las armonías, el juego de voces de estas tres mujeres que tenían una capacidad extraordinaria para crear paisajes sonoros con las tres voces. Tienen incluso un disco totalmente a capela que es alucinante. Entonces no importa que no lo entiendas. La música habla sin la... Yo soy muy de letras, siempre lo he dicho, pero la música también habla sin letra. Y como ejemplo voy a poner, porque es creo que clarísimo, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, porque la mayoría de la gente no sabe qué dice el poema de Schiller que musicalizó Beethoven. Peor aún, mucha gente cree que la letra es la letra que se inventó Miguel Ríos para cantarla en el Himno de la Alegría cuando hizo su cover, versión o lo que fuere de el Himno de la Alegría del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Que muchas de sus figuras cuando las oyes dices libertad, libertad, alegría, alegría, hija del Eliseo. ¿Qué es el Eliseo? Tengo que ir a ver, tengo que remitirme a mi historia griega y a mi mitología griega, porque resulta que el poema de Schiller es un poema del romanticismo alemán, donde el romanticismo alemán, como todos los romanticismos, hace una referencia constante al clasicismo griego y romano. Por eso se llama romanticismo, no porque sea muy romántico de ay te quiero mucho, sino porque tiene que ver con la Roma clásica. Y entonces cuando oyes el poema de Schiller tiene esas disonancias, digamos, de tipo formal que dices tú, pues sí, suena como con esa cursilería que a veces caracteriza a la poesía romántica y la caracteriza en español y en inglés y en todos los idiomas. Creo que solo se salva Poe, Edgar Allan Poe. Entonces, yo creo que te puede gustar la música por lo que la música te dice y por lo que la emoción del cantante te dice, aunque no comprendas la letra. Y finalmente la letra siempre la puedes encontrar. Y si la música hecha en tu propio idioma no te está gustando, pues igual es malísima, ¿no? Hay cosas, yo en español yo sufro muchísimo, porque hay muy poco del tipo de cosa que me gusta a mí. No digo que sea buena o mala, el tipo de cosa que me gusta a mí. El otro día precisamente recordaba yo a dos bandas que no suelo mencionar cuando hablo de las grandes bandas españolas y que para mí han sido importantísimas. Celtas Cortos, que era lo que sonaba cuando yo empecé a venir a España en el 92, y que acabo de estar precisamente el martes en un concierto que dieron aquí en Gijón. Celtas Cortos siguen sonando magníficamente bien en vivo, impresionante, y acaban de sacar disco. Celtas Cortos es una gran banda. Y Dover, de las hermanas Llanos, con Cristina Llanos, que tiene una de las voces que más me ha gustado en toda mi vida. Y se retiró la música, Cristina. Pero Dover tiene unos discos maravillosos, y cuando sacaron Devil Came to Me, yo alucinaba de que un grupo español pudiera alcanzar esos niveles que hoy compararía yo con los de The Warning, ¿no? Siendo, fíjate, Dover eran dos hermanas con otros tres compañeros que llenaban la banda, y The Warning son tres hermanas. Yo todavía hoy estuve viendo una reacción a Disciple y me siguen poniendo la carne de gallina en algunos momentos The Warning, pese a que las he oído pues, muchísimo, ¿no? Entonces, no creo que tenga que ver forzosamente el idioma. Hay cosas que nos gustan por como son. Y también yo he oído cosas en ruso que me gustan mucho y en alemán. Ahora le da a Spotify por ponerme rock celta en alemán. Yo oigo mucho rock y punk celta. Y bueno, pero no creo que haya una explicación más allá de que una nos toca más como música que la otra.